Dios les bendiga a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo. Vamos a compartir la palabra del Señor. Entramos en el tiempo de la predicación. Qué linda la presencia de Dios durante la alabanza. Y vamos entonces ahora a darle inicio entonces a esta palabra que hoy Dios trae para nosotros. Como siempre, un gran privilegio, un gusto, y lo hago con mucho amor, ser el mensajero del Señor con lo que Él tiene para nosotros, para hablarnos. Y hoy pues como pastor abro mi corazón al pueblo del Señor para que pues podamos escuchar lo que Dios quiere a través de su palabra, alentarnos a nosotros en nuestras vidas. Hoy quiero hablar mucho como pastor, quiero hablarles como pastor. Vamos a mirar a través de la palabra del Señor una enseñanza sobre el Espíritu Santo, pero me encantaría poder tener la oportunidad de tener como una charla con ustedes. La oportunidad no me lo permite, solo puedo transmitir lo que pues Dios ha estado poniendo en mi corazón, pero me gustaría mucho poder de manera personal impartir esto y escuchar sus dudas, escuchar sus inquietudes y poderlas responder. Así es que bueno, le voy dando la bienvenida a cada uno de los hermanos que se va conectando, los hermanos que están allí reunidos en casa, allí en London, y esperando pronto poderlos ver nuevamente. Mis hermanos, les extrañamos bastante. Vamos a orar, pongamos este tiempo en las manos del Señor y dispongamos los corazones, preparémonos para lo que el Señor hoy quiere hacer en nuestras vidas. Inclinemos allí el rostro donde estamos y entremos en este tiempo. Señor Dios Todopoderoso, te exaltamos y te honramos, Padre bueno. En el nombre de Jesucristo pedimos que perdones todo pecado, toda ofensa, toda falta, Señor. Perdona toda la incredulidad, Señor. Perdona, Señor, la pereza. Perdona, Dios mío, la distracción. Perdona, Dios mío, la confusión, el afán, la flojera, Señor. Perdona, Señor, muchas veces hay desidia en los corazones. Se ignora, Señor, que tú eres el que está hablando y se te menosprecia muchas veces, Espíritu Santo. Y hoy venimos arrepentidos de todo esto, mi Señor, y a ponernos en tus manos. Y yo más que nadie me pongo en tus manos porque soy tu siervo aquí, Señor, que no quiero hablar lo mío. Quiero, Señor, disponerme para que me uses. Me despojo de todo lo mío para que sea tu palabra la que fluya, Señor, con amor, con verdad, con revelación. Y que hoy todos nosotros salgamos de este tiempo en bendición, edificados, fortalecidos, Señor, con una nueva enseñanza, con un nuevo aliento y deseo para continuar la vida, Señor, caminando de tu mano, guardando tus mandamientos y queriendo vivir solo para tu gloria, mi Señor. Así es que en tus manos yo estoy, poderoso Dios. Delante de ti está todo este pueblo, Señor, mis hermanos que me escuchan, que me ven, y todos los que verán el mensaje, Señor, más adelante, para que la unción, Señor, tu presencia, Espíritu Santo, toque las vidas, mi Señor. Y a partir de este momento, Señor, se abre el entendimiento, que toda tiniebla pase ante tu luz verdadera que ya alumbra en este lugar, Señor. Gracias, no a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes una enseñanza que tiene un título y es Aprendiendo a conocer al Espíritu Santo. Aprendiendo a conocer al Espíritu Santo. ¿Y por qué no es simplemente conocer al Espíritu Santo y ya, como le presentan a una persona y la conoce? Porque para conocer al Espíritu Santo necesitamos aprender a hacerlo con la instrucción que Dios nos ha dejado. El Espíritu Santo es la parte más profunda de nuestro Dios, la parte más delicada de Dios. De allí que el Señor dice que todo pecado contra el Padre lo perdonará, todo pecado contra el Hijo lo perdonará,
pero el que peque contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Entonces, conocer al Espíritu Santo es un caminar y es una disposición en nuestra vida para que el Señor nos vaya mostrando la manera correcta. Y para eso tenemos la palabra de Dios, que nos enseña, que nos guía en lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros los creyentes, la iglesia de Jesucristo. Así es que vamos a comenzar leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14. Vamos a buscar allí el versículo 15, por favor. Juan capítulo 14, versículo 15. No sé si ya están conectados allí en London. No veo ningún mensaje desde London. No sé si ya estarán conectados, si ya pueden vernos en esta tarde ya. Juan capítulo 14, versículo 15. Comprendemos que estos capítulos, el capítulo 14 hasta el capítulo 16, están casi en su totalidad, están en letras rojas, lo que significa que es el Señor Jesús el que está hablando aquí en estos 3 capítulos. Todas estas palabras tan importantes de Jesús quedaron aquí grabadas, plasmadas. El apóstol Juan las escribió porque eran muy importantes y el Espíritu Santo las trajo a través del apóstol para que nosotros hoy podamos aprender a conocer a nuestro Dios de la manera que Él es. Así es que bueno, saludo allí a mis hermanos, qué alegría que estén allí, mi hermana Antonieta, mi hermana Sujei, mi hermana María Fernanda, Sami, las familias, todos allí. El Señor les bendiga a todos. Me alegra que estén allí todos congregados. Bendito sea el Señor. Le doy un saludo muy especial a las niñas, a Chloe, le doy un saludo muy especial a Sophie. Me alegra que estén allí. No se olviden que esta es la iglesia que el Señor tiene para ustedes, que hacen parte de la familia. Acá los niños, Isa, Mateito, las extrañan mucho, pero confiamos que pronto nos podamos ver. Sabemos que pronto nos reuniremos nuevamente y vamos a compartir, pero me alegra que estén allí. Así es que me les dan un abrazo muy especial a las niñas de parte de sus pastores. Les amamos. Bueno, vamos a leer entonces la palabra del Señor. No se olviden del título, Aprendiendo a conocer al Espíritu Santo. No sé si todo el tema lo pueda desarrollar hoy, pero es algo en lo que he estado meditando. Es una carga que ha traído el Espíritu Santo toda esta semana sobre mí, sobre los pastores, porque lo hablaba con mi esposa. Lo hablaba también anoche con el pastor Antonio, meditaba en lo que escuchamos el viernes, que el Señor nos habló a través del pastor Mauricio, meditaba en todas estas cosas y creo que Dios nos está tratando de enviar un mensaje y bueno, hoy yo voy a cumplir con lo que Dios ponga en mi corazón para poder traer en este día y así continuaremos. Miren lo que dice la palabra, Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. El título en mi Biblia dice, Jesús promete la venida del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo misterio! Yo leía esto y decía, aquí hay un misterio. Porque está diciendo Jesús que el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu de verdad, dice que el mundo no le puede recibir, el mundo no le ve, el mundo no le conoce, dice, pero vosotros le conocéis. O sea, Jesús le está diciendo a los apóstoles, ustedes conocen al Espíritu Santo, y dice, porque mora en ustedes. Y dice, y estará en vosotros. Entonces, el Señor les dice, ya están ustedes, pero va a continuar, en el futuro seguirá con ustedes. Y bueno, antes, el Señor, versículos antes, aquí en este capítulo, cuando el Señor les dice que se va a preparar lugar, allí en el versículo 3,
hay tristeza en el corazón de ellos y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Pero después viene otro de sus discípulos, Felipe, lo cual nos habla de que ellos estaban llenos de preguntas. Ellos escuchaban las palabras que Jesús hablaba, pero no las comprendían, no entendían lo que el Señor estaba tratando de decirles y le preguntaban al Señor. Entonces dése cuenta que nosotros tenemos muchas veces dudas. Nosotros no lo sabemos todo. Todos estamos aprendiendo de Dios, todos estamos conociendo a Dios y cada vez en una manera mayor, más profunda, pero todos vamos en ese camino, descubriendo cosas nuevas de Él todo el tiempo. No sé cuántos puedan decir amén. Todos, todos. Por eso este es un camino que nunca se detiene. Es un camino que empezamos un día, el día que nos arrepentimos de los pecados, pusimos la fe en Jesucristo y decidimos seguirlo. Ese día comenzamos a aprender todo el mundo que Dios tiene preparado y dispuesto, que para nosotros era desconocido porque vivíamos en lo terrenal, y es un mundo espiritual, especial. Después en el versículo 8, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, pero Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, todo este lenguaje los tenía ellos muy confusos. Y entendemos que son dudas que también nosotros hemos tenido en algún tiempo y que aún algunos tienen el día de hoy. ¿Cómo así que el que ve a Jesús también ve al Padre? ¿Cómo así que el Espíritu Santo ya está entre los apóstoles y va a seguir con ellos? Si Jesús está diciendo versículos antes, yo me voy, pero no los voy a dejar solos, voy a rogar al Padre para que mande al otro Consolador. Entonces, Jesús está diciendo, voy a pedir para que lo manden, pero versículos después está diciendo, Él ya está con ustedes. Entonces, son palabras que necesitamos meditar y revisar toda la Escritura para encontrar lo que realmente significan. Nunca nos apresuremos a sacar una deducción solo por uno o dos versículos. Allí pueden nacer grandes errores, grandes herejías, grandes desviaciones en la fe. Aprendamos a ser pacientes y humildes. Aprendamos a preguntarle al Señor, a ser sinceros con Él, como lo está haciendo aquí Felipe, como lo está haciendo Tomás. Señor, no entiendo, no comprendo. Hagámonos pequeñitos delante del Señor y dejemos que Él nos enseñe, y Él va a abrir las Escrituras y las vamos a comprender. Pero es un aprendizaje, es un caminar, que cada uno de nosotros tenemos un paso, un ritmo con Él, pero el deseo debe estar allí en el corazón, de querer más de Él cada día, de quererlo conocer más, de querer aprender a conocer sus verdades, su carácter, su propósito en nuestra vida. Bueno, descubrir todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, vayamos mirando qué nos quiere decir aquí el Señor Jesucristo. El Señor está hablando de un tiempo que termina en su ministerio, termina la obra del Mesías en la tierra en esta primera fase. Sabemos que su obra culmina en el momento en que Él resucita de entre los muertos. Allí termina su obra y le dice a los discípulos, ya el Señor ha recibido toda la potestad aquí en el cielo y en la tierra. Ahora el Señor delega esa autoridad a su iglesia y les dice, ya tengo los derechos legales que Satanás le robó a Adán cuando era el gobernador y el señor de esta tierra, pero los perdió cuando pecó, pero acabo de recuperar esos derechos al morir sin pecado en la cruz. Vencí al diablo y a todos sus demonios y ahora les doy este poder a ustedes, iglesia. Vayan a todas las naciones. Estoy parafraseando lo que dice Mateo capítulo 28 versículos 19-20. Y dice,
Vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Hagan discípulos. Y todo aquel que me quiera seguir, todo aquel que quiera vivir para mí, deben bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y deben enseñarle todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Lo que yo les he enseñado, lo que les he dado, díganles a ellos que las guarden. Y dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Pero sabemos que en el libro de los Hechos, Jesús, pocos días después de este anuncio, el Señor es elevado y desaparece en el cielo a la vista de los discípulos. Y les dice, antes de ir a cumplir con esa misión de predicar el Evangelio en todas las naciones, necesitan pedir el Espíritu Santo, porque el poder solo vendrá cuando Él se los dé. Y dicen, oren al Padre por la promesa que yo les hice. Y conocemos el registro histórico. La palabra del Señor nos dice que una vez desaparece Jesús, ellos se encierran a orar. Los apóstoles han nombrado al sucesor de Judas, y entonces ellos tienen que decidir entre Simón y Matías. Sabemos que las suertes caen sobre Matías, y es el nuevo discípulo, es el nuevo apóstol de los 12, porque el Señor fundó su iglesia sobre 12 pilares. Y ahora ellos 12, junto con María, la mamá de Jesús, los hermanos de Jesús y el otro resto de discípulos que el Señor tenía, aparte de los 12, todos estos 120 se encierran en un lugar, en una casa en Jerusalén llamado el Aposento Alto, y allí se encierran a orar por días hasta que venga el poder del Espíritu Santo, el cual llegó el día de Pentecostés y transformó la historia de este mundo. Transformó la historia del mundo, porque esos 12 pescadores, negociantes, tramposos, cobradores de impuestos, estos hombres del común, con defectos, con debilidades, estos hombres que lo abandonaron, estos hombres que aún lo negaron al Señor y salieron huyendo en el momento de su arresto, estos hombres que estaban en medio de la cobardía, del miedo, ahora son tremendos predicadores y son instrumentos ahora en las manos de Dios. Y los milagros que hacía Jesús ahora ellos los están haciendo. Y al lugar donde llegan, ciudad, aldea, nación, donde ellos llegan, trae la gloria de Dios con ellos. Y gracias a la fe de esos hombres, hoy nosotros estamos aquí, 2000 años después, haciendo los mismos milagros que el Señor Jesucristo hizo cuando vino. No sé cuántos pueden dar gloria a Dios. Y teniendo la misma relación que ellos tuvieron con Jesús, de caminar con Él, de verlo, de oírlo, teniendo la misma comunión con el Espíritu Santo, teniendo el conocimiento del Padre, viviendo en el reino de Dios, en lo sobrenatural de Dios, día a día, como ellos lo vivieron. Tenemos esta posibilidad 2000 años después, gracias a una persona, la tercera persona de la Trinidad llamada el Espíritu Santo. Aquí Jesús está diciéndonos en el versículo 16, el otro consolador. ¿Por qué le pone ese nombre? La palabra en griego para consolador es la palabra paracleto. ¿Y qué significa esta palabra? ¿Qué es el consuelo de Dios? Bueno, cuando Jesús dice el otro consolador, Jesús está diciendo, yo he venido también, no está escrito, pero se encuentra implícito en el mensaje, yo he venido a traer consuelo al pueblo de Dios. A eso lo envió el Señor. El ministerio de Jesús está en Isaías 61, 1 al 5, se relata claramente. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Leámoslo para que nos quede claro y entendamos cuál fue el consuelo que Jesús vino a traer a la tierra. Isaías 61, 1 al 5. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, o sea, traer buenas noticias, o evangelio, que el evangelio significa buenas noticias. A los abatidos. ¿Quién es un abatido?
un derrotado, un fracasado, alguien que está quebrado, alguien que está deprimido, alguien que está angustiado, alguien que está enfermo. Ese es un abatido. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué está hablando? A traer sanidad emocional. El corazón es nuestra parte emocional y el Señor vino también en su ministerio a sanar interiormente, a sanar el alma herida, a traer sanidad también en las áreas psicológicas. Eso es lo que viene dentro del consuelo que Jesucristo trae en su ministerio. Dice, a publicar libertad a los cautivos. Bueno, aquí ya entra en el área espiritual en cuanto a lo que Él vino a romper la obra de Satanás en nuestras vidas, a deshacer las obras del diablo. Dice, y a los presos apertura de la cárcel. Claro, poner en libertad a las almas que estaban oprimidas por los demonios, cautivas en pecados, en la idolatría, atrapados en una religión, en una secta, en una falsa doctrina, a libertar de las tinieblas, que son las que gobiernan esta tierra, son las las tinieblas las que gobiernan el mundo, y por eso nosotros vemos que este mundo va de mal en peor, que nunca ha habido ni habrá paz verdadera en el mundo. Siempre estarán las guerras, siempre estarán los pleitos, las enemistades, la codicia, el adulterio siempre existirá. Todo esto siempre estará porque es una tierra que ha sido gobernada por las tinieblas desde que Adán y Eva perdieron la autoridad, desde que el pecado entró en el ser humano a través de Eva, que comió del fruto de la desobediencia, de la rebeldía, y entró en sus genes. El ser humano quedó genéticamente dañado, marcado por Satanás para pecar. Por eso nacemos con la tendencia al pecado. No tenemos que enseñarle al niño a gritar, no tenemos que enseñarle al niño a ser rebelde o a desobedecer, no tenemos que enseñarle al niño a decir mentiras. Todo lo contrario, tenemos que corregir desde niños a nuestros pequeñitos. De lo contrario, su naturaleza carnal, pecaminosa, diabólica, florecerá. Por eso, cuando nosotros vemos que hay personas atrapadas en un pecado, póngale el nombre que usted quiera, adulterio, fornicación, borracheras, idolatría, el pecado que sea, debemos verlo como Dios lo ve, como una víctima del enemigo, alguien que en sus genes tiene ese deseo incontrolable de pecar y está preso. Es lo que Jesús está diciendo, está preso. ¿Y quién es su verdugo? El enemigo. Los demonios son sus verdugos, son los que lo controlan, los que lo manejan. Amén. Entonces, es la forma correcta de ver la vida bajo la perspectiva de Dios que nos transmite aquí en su palabra. Dice el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? La bendición que Él tiene para nosotros, el vivir una vida plena en Cristo Jesús, el poder tener el carácter que tuvo Jesús aquí como hombre, el gozar de la santidad de nuestro Dios, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la templanza, de la mansedumbre, de la fe, todos los frutos que el Espíritu Santo trae en una vida. A romper con la aflicción, el dolor, a romper con la miseria de este mundo y a vivir una vida plena en Dios. Esa es la buena voluntad del Señor. Por eso cuando nosotros vemos una vida que no está caminando así en esa libertad, es porque esa persona aún está en una cárcel, aún está presa. Y no debemos juzgarla, no debemos acusarla ni condenarla, todo lo contrario, debemos orar por esa vida y pedir que el Espíritu Santo, que es el que unge, porque lo vemos en el versículo 1, pedir que el Espíritu Santo descienda sobre esa persona y esa persona pueda salir de esa cárcel, que sea libertada por el Espíritu Santo. Entonces, vamos viendo lo que es comprender las Escrituras desde la perspectiva de Dios y no de los hombres. Esto es lo que realmente quiere el Señor. Dice el versículo 2, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Venganza de quién? De todos los adversarios de Dios. Hablando en el plano espiritual, claro, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, dijo el Señor Jesucristo también en el Evangelio de Juan. Él ya ha sido juzgado. De hecho, hace parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros.
el convencernos de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice el Señor, por cuanto no creéis en mí. De juicio, de justicia, perdón, porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Claro, ya Satanás fue juzgado. Simplemente estamos esperando que el cumplimiento de su sentencia. Estamos esperando que se le ponga esa cadena en la segunda venida de Cristo, desciende el ángel, le ponga una cadena a Satanás, lo ate por 1000 años, lo envía al abismo, allí en una prisión, para que durante 1000 años esta tierra sea gobernada por Jesucristo de Nazaret, que es lo que va a hacer en su segunda venida. Esa es la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Señor. Juzgar la maldad, todos los hombres que no quisieron arrepentirse, todos los hombres que decidieron rechazar la salvación de Dios, recibirán pues el justo pago por sus pecados, por sus delitos. Eso también va a llegar y está incluido dentro de lo que el Señor está aquí anunciando. Miren qué ministerio tan completo y tan perfecto el de nuestro Dios. Dice ahora, a consolar a todos los enlutados. Entonces el consuelo, el paracleto en griego, pero que en nuestras Biblias hispanas se traduce el consolador, y aquí en Isaías 61 habla también del consolador. El consuelo que vino a traer Jesús ya lo estamos viendo. Por montones, por miles, consoló durante aproximadamente 3 años de ministerio en Israel, por miles, afligidos, enlutados, enfermos, resucitó muertos, alimentó hambrientos, limpió leprosos, sanó cualquier cantidad de enfermos, libertó cualquier cantidad de endemoniados. Bueno, ese es el consuelo que nuestro Dios da. Dice el versículo 3, y es una parte maravillosa. Estuvimos hablando el domingo pasado parte de esto. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. El gozo del Señor, la felicidad que hay en Dios cuando hay salvación, cuando el reino de Dios avanza entre los hombres. Y no que avance porque no pudiera hacerlo el Señor de manera propia. Dios pudiera desaparecer las tinieblas en segundos. Y de hecho es lo que vemos cuando el Señor Jesucristo regrese en Apocalipsis, en el capítulo 20, cuando vemos que desciende el jinete en el caballo blanco. Dice que con la espada que sale de su boca, con su sola palabra, destruyó todos los ejércitos del enemigo. En segundos. Dios lo puede hacer, pero el gozo de Dios cuando su reino avanza entre nosotros es porque nosotros como hombres tomamos nuestra voluntad, renunciamos a nuestros sueños, a nuestra vida, y traemos todo eso a sus pies y le decimos: úsanos para tu reino, úsanos para que tu reino crezca aquí entre los hombres. Queremos ser usados por ti para predicar el evangelio, para ser instrumentos de bendición. Y esto es algo hermoso, es algo maravilloso, mis hermanos. Así es que vamos comprendiendo todo el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, el propósito. Es una palabra que yo no puedo dejar pasar tan fácil. El propósito. Dios tiene un propósito conmigo. ¿Lo estoy creyendo? ¿Cómo aprendo a conocer al Espíritu Santo? Cuando yo a través de la palabra veo su obra en el hombre. Veo lo que Él hace. Entonces, si yo veo que todo esto es lo que Él describe que haría en ese ministerio Cristo Jesús, y ahora nosotros como iglesia, yo comienzo a llevar esta escritura a mi vida y a meditar. Bueno, el Señor me ha vendado el corazón, me ha sacado de ese abatimiento, de esa amargura, de ese resentimiento, de esa falta de perdón, de esa frustración, de las maldiciones generacionales, de las iniquidades. Me ha sacado el Señor de allí, y comienzo yo a revisar si ya estoy en libertad o si estoy aún preso en una cárcel. Comienzo a ver si realmente el Espíritu Santo ha trabajado en mi vida. Y cuando yo medito en lo que hoy yo soy, y que esta escritura dice que el Espíritu Santo hace en mí y aún no lo tengo, eso me lleva a decirle: Espíritu Santo, yo necesito tu obra en mí.
Él es el único que lo hace. No hay hombre. No hay hombre. Entonces, así es como nosotros comenzamos a aprender a conocer al Espíritu de Dios. Nosotros venimos a Cristo porque el Espíritu Santo nos trajo a Él, porque nos dio la convicción, porque el Espíritu Santo nos hizo entender, nos habló a nuestro espíritu, nos habló y nos dijo, hay algo mal en usted, el pecado lo está dañando, lo está destruyendo, pero hay un Dios de misericordia que lo quiere perdonar y le quiere dar una vida nueva, le interesa, y el Espíritu Santo lo empieza a uno a despertar ese deseo de querer buscar a Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos trae a Jesús. Tuve una conversación hace muchos años con un católico y él, pues, como pues lo son los católicos, están llenos de herejías, malas doctrinas, cosas falsas. Yo le decía, háblame de María en la obra de la salvación. Y dijo, es que María es la que me trae a Jesús. Eso es una herejía. Jamás en los evangelios dice eso. Nunca la palabra de Dios registra a María trayendo a la gente a Jesús. De hecho, hay algo que quedó registrado en los evangelios y fue el momento vergonzoso en el cual María con los hermanos del Señor y sus hermanas vienen a interrumpirlo en medio de que Él está ministrando. Él está allí en Capernaum, en casa de Pedro, ministrando, porque es su propósito, y viene ella y lo interrumpe y lo manda a llamar, y el Señor, sin pecar porque es perfecto, pero dejándole totalmente claro cuál era su prioridad, le dice, díganles que el que hace la voluntad de mi Padre, el que me oye y hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces el Señor le está diciendo en otras palabras, mi prioridad es cumplir aquello para lo cual el Espíritu Santo me ungió, me apartó, me separó y me llenó de poder. Ese es mi propósito, no mi familia. Y nos deja un principio clarísimo Jesús con ese hecho. Y es que cuando el Espíritu Santo nos trae a Jesús, nuestra familia principal ya no es la de sangre, sino mi hermano y mi hermana en Cristo. Porque hay una sangre más poderosa ahora que me une, que es la sangre de Jesús. Y es mi verdadera familia. No que deba desentenderme de mi casa, no. Debo orar por ellos, luchar por su salvación, ser el esposo que Dios quiere, la esposa que Dios quiere, el hijo, el padre, el hermano, el sobrino, lo que sea que Dios quiere que sea, pero con mi testimonio ganarlos para Cristo. Y no con mi idolatría familiar y con mi apegamiento, porque mi alma hizo lazos con ellos, en mi alma no me puedo separar de ellos y mi vida es inconcebible sin ellos. Eso no es el diseño de Dios. Y eso habla de que el Espíritu Santo aún no ha entrado en esa vida, en esa área, a romper todas esas ataduras, a quebrantar todos esos yugos, a deshacer todas esas cosas que son humanas, terrenales y que no son de Dios. Entonces, démonos cuenta cómo el Espíritu Santo tiene un ministerio hermoso y maravilloso, manifestado y reflejado en la vida del Mesías, en la vida de Jesucristo. Y el Señor comienza a hablarnos de todo lo que Él espera que ahora nosotros como su iglesia podamos hacer. Pero regresando aquí a Juan capítulo 15, un capítulo adelante, vamos a aprender algo del Señor. Y es que Jesús es una persona y Jesús está hoy en su trono en el cielo. Pero el que está hoy entre nosotros como pastor de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Es Él.
Ahorita lo vamos a leer también en Isaías, nos vamos a volver ahorita para Isaías. Pero este principio se los quiero explicar aquí en Juan capítulo 15, porque nosotros no logramos entender cómo algunas vidas comenzaron en Dios, empezaron a manifestar unos frutos, una vida de cambio, de transformación. Incluso llegamos a ver que Dios les llegó a usar con poder y el Señor se movió a través de ellos y un día se apartaron del Señor, un día se alejaron de Dios y hoy ya tal vez no están para nada con el Señor. ¿Cómo eso es posible? Y comenzamos nosotros como hombres a cuestionar las promesas de Dios y eso empieza a generar incluso incredulidad entre la gente para no pedir el Espíritu Santo o para pensar que el Espíritu Santo es algo en la vida del ser humano como algo místico y como que es algo tan espiritual que nadie lo logra ver y que yo ya lo tengo porque ya estoy yendo a la iglesia y se nos olvida lo más sencillo, y es que el Espíritu Santo es una persona. Eso lo vamos a ver aquí en Juan capítulo 15, cuando Jesús nos enseña el principio de la unidad, de ser uno con Él. Dice a partir del versículo 4, permaneced en mí, permanecer, o sea, no apartarse, estar constante, seguir allí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Fíjense que hablábamos hace 8 días del gozo, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, entrar en el gozo del Señor. Y definíamos que el gozo era un estado espiritual de paz, de firmeza, de seguridad, de un caminar con Dios, de saber nuestro propósito en esta tierra es glorificar al Señor con lo que yo hago, con lo que yo hablo, con lo que yo le sirvo a Él. Ese es mi propósito, que los demás puedan conocerlo a través de mi vida. Pero aquí ahora el Señor nos está dando un principio y nos está diciendo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. La vid es una mata y los pámpanos son sus ramitas. Cuando nosotros ahorita en primavera comenzamos a trabajar ya, digamos, los jardines, los árboles, porque sabemos que en el invierno todo esto está quieto por el congelamiento. Pero en la primavera vemos que hay ramas que tenemos que cortar, que necesitamos separar las ramitas secas que se cayeron en el invierno, quitarlas para que no se vayan a caer. Y empezamos el proceso de limpieza. Hay algo muy curioso, y es que cuando uno se demora un poquito de tiempo en cortar las ramas que digamos le están sobrando a un árbol o que están para caerse, cuando uno las corta ya entrada la primavera, algo sucede, y es que la rama estaba cargada de savia, de la nutriente, y uno la corta y claro, la cuchilla de la máquina sale toda mojada,
Pero esa rama que se cae al suelo, si nosotros no la recogemos inmediatamente, sino que la dejamos ahí 1, 2 semanas, 3 semanas, vamos a notar que los botoncitos que brotan de las hojas comienzan a brotar también en la rama y pareciera que la rama está viva porque está botando, los botoncitos están brotando para florecer y dar hojas como el resto del árbol. Sin embargo, no es que esté viva. Lo que pasa es que la rama esta era gruesa y tenía suficiente savia allí acumulada para que durante esos días o semanas, antes de que se seque la savia completamente porque ya no la recibe del árbol, esa savia acumulada alcanza a brotar, alcanza a impulsar lo último de nutrientes hasta las últimas partes de sus ramitas y brotan esos botoncitos. Sin embargo, después de que brotan, se secan inmediatamente y el palo entero se seca. Se seca porque ya se le acabó la savia, porque fue separada del árbol. Ya es una rama que únicamente sirve para quemar, no sirve para nada más. Esto nos enseña a nosotros que aquí Jesús en el versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo que nosotros hemos tenido de fe en el Señor, que ha sido genuina, que nos hemos arrepentido genuinamente de Él, la palabra que hemos escuchado de Él durante años, la presencia de Dios que hemos recibido, la administración que diferentes siervos de Dios nos han hecho, todo lo que hemos recibido de Dios en nuestro caminar, es esa savia que va produciendo esa vida, esa liberación, esos frutos en mi vida. Cuando una persona se aparta de Dios, como el cortar la rama, muchas veces no se nota inmediatamente que la persona se está secando y que se va a morir espiritualmente. Muchas veces no es de inmediato que se nota. Tarda un tiempo, la persona continúa con algunos hábitos que había aprendido en su caminar con Dios. Continúa congregándose, continúa a veces hasta diezmando la persona o hasta sirviendo en un ministerio, y así por un tiempo, estando ya separada la persona de Cristo, pero aún vinculada a la iglesia. La iglesia no es la que da la vida la da Cristo. Y Cristo es el árbol. La iglesia es una rama del árbol. La iglesia no es el árbol. Entonces, hay personas que se separan del árbol como esa rama y tenían la suficiente savia, que siguen dando esos frutos, pero nos damos cuenta que pasaron las semanas, los meses y se secó. ¿Cómo sucedió esto? Porque la persona dejó de recibir la vida que el Espíritu Santo da. Y es en el Espíritu Santo donde está la vida. ¿Y cómo sé que yo tengo la vida del Espíritu Santo? Porque hago las cosas que el Espíritu Santo llevaba a Jesús a hacer: a orar, a buscar al Padre, a buscar la voluntad de Dios, a tener amor por el Padre y amor por los demás, a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Entonces, esos son los frutos, y es lo que Jesús dice que es lo que el Padre quiere que nosotros cumplamos. Dice el versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ese es el gozo del Padre, ver que nosotros fuimos sacados de las tinieblas, del pecado, de una vida pasada, de errores, de defectos, de mil cosas humanos, porque solo somos humanos, pero que fuimos injertados en el árbol que es Cristo Jesús, y que comenzamos a recibir los nutrientes del árbol, el Espíritu Santo, que es la vida, y esa vida fue vivificando todo en nosotros. Nos sanó de los complejos, nos sanó de las enfermedades que teníamos, nos enderezó el camino chueco y torcido, nos puso aborrecimiento por el pecado, aborrecimiento por el mundo y un deseo inexplicable de servir a Dios. Y ahí yo quiero hablar de lo que yo he visto en mi vida. Ustedes no han conocido en estos 15 años a un hombre perfecto en mí, no. Un hombre con defectos, con errores, claro, por supuesto.
Pero cuando yo me comparo con hombres de la Escritura y miro que Pedro, 3 años después de caminar con el Señor, en un momento de miedo lo niega, y el Señor lo ama y lo recoge y le dice: Pedro, me amáis, Pedro, me amáis, Pedro, me amáis, y lo confirma en el ministerio. Cuando yo veo hombres en la palabra que se equivocan y cometen errores, y que el Señor ve su arrepentimiento sincero y genuino y sigue trabajando en sus vidas, pues eso me da a mí la moral, la fuerza, la motivación para seguir adelante y entender que yo solo soy un hombre y que la iglesia jamás debe poner sus ojos en mí, sino en Jesús. De hecho, es lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, que nuestros ojos deben estar puestos es en Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe, no ningún hombre. Lo cual me quiere decir a mí que por más que mi pastor, que mi líder espiritual cometiera un error, eso no tiene por qué dañar mi relación con Dios, porque mi relación con Dios es una y mi relación con mi pastor es otra. Si mi relación con Dios es una relación fuerte, firme, de convicción, es una relación de entrega en la cual yo he renunciado a mi vida y le he dicho: yo te quiero seguir, yo voy a tener una buena relación con mi pastor, porque sé que es el hombre que Dios está utilizando en mi vida. Y veíamos en las enseñanzas, en estos viernes pasados con el pastor Antonio, cómo ese luchar por una herencia espiritual se ha convertido como en un despertar para algunas vidas. No sé a cuánto les haya pasado eso. Entender que hay mucho en Dios que todavía necesitamos ganar y conquistar y que tenemos que perseverar para hacerlo, pero que vemos hombres de Dios que no la van a poner fácil para alcanzar esas cosas, como le pasó a Eliseo con Elías. Eliseo está pegado al profeta, pero el profeta le dice: quédate aquí en Gilgal, que yo debo ir hasta allí, que debo ir a Jericó. No, yo voy a ir contigo. Ok, quédate aquí, o sea, un profeta como diciéndole: usted me quiere seguir, le va a tocar pagar un precio, mijito. No va a ser fácil, no va a ser sencillo. Y un profeta de Dios con un carácter impresionante llamado Elías. No la ternura y el Hello Kitty que la gente se imagina que debe ser el hombre de Dios. No, eso no es el varón de Dios, ni es el amor verdadero. El amor verdadero está en ser usados por Dios para traer el reino de Dios a las vidas. ¿Y qué trae el reino de Dios? El Espíritu Santo trae justicia, paz y gozo. ¿Cuál es la justicia? Creer que somos pecadores, que debemos arrepentirnos y que debemos buscar el perdón de Dios en Cristo Jesús, y que debemos, después de recibir ese perdón, vivir para Dios. Por eso en el reino de Dios vivimos en la justicia, en el paz y en el gozo, cuando tenemos el Espíritu Santo. Sin Él no se puede. Y hay mucha necesidad del Espíritu Santo hoy en día, muchísima, porque la iglesia se ha acostumbrado como si fuera una ramita que se cortó del árbol y que todavía le queda algo de savia, algo de nutriente, y ahí parece que están brotando unos botoncitos, pero está en un peligro terrible de secarse, porque se separó del árbol. Ahí es donde yo hago esta reflexión con mucho respeto a la iglesia y les pregunto: ¿cómo está su tiempo con Dios? ¿Es una relación únicamente de domingo? Miren, en el mundo nosotros nos hemos acostumbrado a 10.000 cosas de hombres, a tradiciones, a fechas, a cosas que incluso tienen la mayoría un trasfondo pagano, o sea, cosas que fueron ofrecidas a demonios y hoy nosotros las celebramos, pero detrás de todo eso no hay más que un consumismo, un afán y una apariencia. Les voy a poner un ejemplo: el Día de la Madre. ¿Por qué el Día de la Madre tiene que ser celebrado una vez al año? Y la fecha, que es ahorita en mayo, el domingo pasado, entonces solo ese día, los restaurantes así, tarjetas, compras, regalos, eso es un bombardeo de emails, de flyers en el mail, o sea, una cosa impresionante para que uno tenga que comprarle un regalo a la mamá. ¿Por qué un día en mayo debe ser el Día de la Madre? ¿Y por qué no todos los días? Ahora, yo le hablaba a mi esposa una cosa que yo reflexiono. ¿Con qué hipocresía hombres dicen: ay, es el día de mi mamita? Y entonces dan todo por la mamita. Y la esposa bien fregada.
la esposa y sus hijos. No le celebran a ella que es la mamá de sus hijos y se van detrás de la viejita y dejan botada a la que sí debe ser su esposa. Todo es una contradicción de los principios bíblicos. En el matrimonio el Señor dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo no soy una sola carne con mi mamá, yo no soy una sola carne con mi papá, ni soy una sola carne con mis hermanos ni con mis hijos. Yo no soy una sola carne con mi familia, solo puedo ser una sola carne con mi esposa, con nadie más. Pero nos damos cuenta que en el mundo, separados de los principios de Dios, en la ausencia del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo no está, yo creo toda la información del mundo. Yo soy adoctrinado básicamente por demonios. Y son los demonios los que me dicen cómo debo yo vivir mi vida. Y así me acostumbro a seguirla. Entonces, si el pastor no mandó un saludo del Día de las Madres, están ofendidísimas. Es que a ese pastor le falta amor. ¿Cuál amor? ¿El amor del mundo? Entonces démonos cuenta como la palabra del Señor ha pasado a un segundo plano en el cristianismo, que es lo grave. En el mundo, pues obvio, el mundo no quiere que Dios le hable. Lo reflexionaba con mi pastor y lo hablaba también con mi esposa anoche. El mundo no quiere que Dios le hable. Dios ha hablado desde el comienzo. Dios le habló a Adán y a Eva. Aun cuando pecaron, Dios fue el que los fue a buscar. Dios fue el que trajo la solución para su pecado, para que no murieran. Cuando pecó Caín, un pecado espantoso, qué impresionante que fue Dios el que vino a hablarle a Caín. O sea, Dios es un Dios que todo el tiempo está deseando hablar, pero la gente dice, no, yo no quiero oírlo. Una de las manifestaciones de mayor dureza del corazón que nos sirve a nosotros para entender que la gente no quiere que Dios le hable el día de hoy, está en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés narra la historia de cuando él fue al monte y que el pueblo vio los relámpagos, los truenos y la voz de Dios que era retumbante. Ellos vieron el fuego en la montaña, la nube, la gloria de Dios y se aterrorizaron. Pero viene una de las hipocresías más grandes que el pueblo de Dios ha hablado. Y es que le dicen a Moisés, no, ya nos dimos cuenta que Dios habla y el hombre no muere. Pero es terrible, que Dios hable es algo aterrorizante. Estamos espantados. Por eso te pedimos, Moisés, habla tú con Dios. Y tú vienes y nos traes el mensaje, porque si Él nos vuelve a hablar, ahí sí nos vamos a morir. Y a partir de ahí, el pueblo se especializó en la religión, en seguir protocolos, tradiciones y cosas de hombres. Ustedes miran una de las religiones más complejas que existen hoy en día, es el judaísmo, especialmente los judíos ultraortodoxos. Es una cosa impresionante de reglas y mandamientos, de mandamientos. Entonces, para darles una sola idea, yo le contaba a mis hijos en esta semana cómo es una Biblia de un ultraortodoxo. Primero que todo, ellos tienen los libros del Antiguo Testamento, muchos los tienen separados. Una Biblia de estudio de ellos es una Biblia de que cada libro de la Biblia es un libro como tal. El solo libro de Génesis es un libro así de grueso. Un libro fácilmente de 3000 páginas. Solo Génesis. Y yo les explicaba a ellos cómo es una página, cómo es cada página de allí. Cómo se ve una página en una Biblia judía. Entonces, el libro así de grueso de Génesis, de 3000 hojas, nuestras Biblias tienen 1100 más o menos, 1200 en algunas. Pero esta de 3000 solo de Génesis, en una página tiene, en la parte superior derecha, está el versículo, en hebreo, el versículo original. Allí se encuentra. Y al lado, en el texto más grande, al lado un cuadro igual de grande, en texto más pequeño, el comentario de un judío que vivió en el año 1100, llamado Rashi, en Francia, y es uno de los más grandes comentaristas judíos que para ellos ha existido. Entonces, todos los comentarios de él son siempre al lado del versículo. Y debajo el comentario de otro y el comentario de otro, pero estos comentan no del versículo, sino de lo que Rashi dijo acerca del versículo. Este comenta acerca de lo que este dijo de Rashi,
Este comenta acerca de lo que este dijo, del comentario de este, del comentario de Roshi. Y venimos a ver que en una página completa está lleno de comentarios de hombres. La palabra de Dios es esto y lo del hombre es así de grande. No del comentario del versículo, del comentario de lo que otro hombre pensó. Y ahí entendemos por qué Jesús dice que ellos se habían llenado de tradiciones de hombres. Una de las religiones más complejas que hay, ni que hablar del catolicismo, llena de dogmas y de doctrinas que ellos inventaron. Una de las mentiras más grandes, la ascensión de la Virgen María. Estudie las doctrinas, estudie los dogmas católicos para que usted se asombre de lo absurdo que es pertenecer a una religión y rechazar el plan de salvación de Dios y no querer una relación con el Espíritu Santo de Dios. Entonces todas estas religiones son esas ramas que se secaron, se cortaron del árbol hace mucho tiempo, se cortaron del árbol. Dios los quiso salvar. Algún día algunas de ellas estuvieron injertadas, pero fueron desgajadas cuando cortaron su relación con el Espíritu Santo. Lo que Jesús está diciendo acá, el que en mí no permanece no puede llevar fruto, es cortado y se seca y solo puede ser echado en el fuego. Entonces, lo más triste de esto es que esto hoy está sucediendo en el cristianismo, que se supone que el cristianismo es el que ha permanecido a través de los siglos como la iglesia fiel del Señor, que cree que únicamente la palabra de Dios es nuestro nutriente, que únicamente hacemos lo que la Biblia dice. Pero esto está entrando en el cristianismo también en este último tiempo y es muy triste. Vidas que carecen totalmente de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Vidas que no quieren hacer lo espiritual, solo quieren congregarse y hacerlo ceremonial. ¿Qué es lo ceremonial? Ir al culto o ver un culto, participar de una enseñanza, dar su diezmo y ya. Pero sin ningún tipo de relación con el Señor. Nunca le hablan a Dios, nunca le hablan. Cuando venimos a un tiempo de alabanza, y por eso Samuel estaba hoy exhortando en el tiempo de oración, Dios me puso a mí también a enseñar que era el tiempo de la alabanza. Yo debo reconocer si en mi alabanza yo no logro conectarme con Dios, tengo un problema. Porque la palabra sí dice en el Salmo 22:5 que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que cuando de corazón le buscamos, Él desciende, lo sentimos, nos toca, nos llena, nos quebranta. Pero si yo no estoy viviendo esas cosas, puede significar que yo me he separado del árbol. ¿Es el fin? No, no es el fin. Puedo regresar al árbol y ser sincero con Dios, decirle: Señor, mira, tu palabra me ha limpiado. Tú un día me diste la fe para creer en ti genuinamente, sí me arrepentí de mis pecados. Sin embargo, yo he sido perezoso, yo he sido negligente, pues Señor, me acomodé, yo no quise luchar contra pecados, yo no quise separarme de mi familia y no te he podido poner como prioridad, Señor. Y soy sincero contigo, me causa mucha vergüenza, me da dolor porque mi estado espiritual hoy es gracias a mí. Pero yo sé que eres un Dios de misericordia y sé que me amas y sé que me quieres levantar, Señor. Aquí estoy humillándome. Pido perdón porque es un pecado muy grave. Y comienzo a decirle al Señor: quiero una relación contigo. Quiero una relación contigo. Y empiezo a buscar esa relación con el Señor. Haga caso y cuenta la relación de la pareja. Todos en la pareja hemos cometido errores, unos más graves que otros, pero todos hemos ofendido a nuestra pareja. Todos. Y entonces, ¿que nos divorciamos? ¿Ya fue el fin de la relación? No, se busca una reconciliación. Nosotros no podemos permitir llegar a un divorcio del Espíritu Santo, no podemos, porque el Espíritu Santo es el sello para el día de nuestra redención. Si nosotros estamos vivos para el día del rapto de la iglesia, lo que los ángeles del Señor van a ver es el fuego de Dios en mí. Yo les decía eso a los niños. Los ángeles, ¿qué van a ver? La presencia del Espíritu Santo en cada vida. Los ángeles no ven como nosotros vemos, ellos ven el mundo espiritual diferente.
De hecho, el mundo espiritual es muy diferente al mundo que nosotros hoy vemos. Es un mundo más vivo que el de acá. Es increíble. Pero esas cosas son reales. Y si los ángeles descienden y la persona tiene contristado al Espíritu Santo, lo alejó, lo apagó su relación con Él, la persona creyó genuinamente en el Señor un día, sí. Lo quiso seguir, claro. Se arrepintió, sí. Hasta fue bautizado en agua, sí. Otros llegaron a ser bautizados por el Espíritu Santo, oraron en lenguas, predicaron, hubo dones, sanidades, bueno, muchas cosas. Pero tenemos en la Biblia un Judas. Resucitó muertos, dice la palabra. Recibió esa potestad y fue a hacerlo. Y eso lo puso a él en el cielo. No, está en el centro del infierno porque apagó su relación con Cristo. No quiso una relación con Cristo, no quiso abandonar su pecado y terminó entregando, traicionando al Hijo de Dios. No pudo, no soportó la carga de lo que él había hecho y lleno de amargura fue y se colgó en un árbol, se suicidó. Entonces, si tenemos esos ejemplos, hoy yo tenía para predicarles, pero no, ya el tiempo no me lo da. Tenía para hablarles de Saúl. La palabra dice ahí en el primer libro de Samuel, si usted lo quiere comenzar a leer esta historia, qué lindo que usted preparara los cultos. El primer libro de Samuel en el capítulo 10, después de Samuel ungir a Saúl como rey de Israel, dice que el Espíritu vino sobre él y le mudó el corazón, lo cambió, le dio un corazón nuevo. ¿Qué significa? El nuevo nacimiento del cual habla Cristo, que si no nacemos de nuevo no podemos entrar al reino de los cielos. Le pasó a Saúl y con ese corazón nuevo, ¿qué hizo? Siguió siendo un hombre complaciente con la gente, cobardón, que le gustaba la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. ¿Qué hizo con el corazón nuevo que Dios lo dio? Lo dañó. Y la gente dice, ¿pero cómo pasa eso? Bueno, yo le pongo el ejemplo de una casa. ¿Usted está cansado de su casa, de los arreglos, de las reparaciones de la casa? No lo culpo, yo también. Qué jartera estar en un arreglo de las casas. Qué bendición uno poder estrenar una casa nueva, que no hay que hacerle nada. Perfecto. Pero usted le dan esa casa nueva, ¿significa que esa casa nueva va a estar en perfecto estado, así usted la trate como la trate? No, si usted no cuida la casita, si usted le brinca los pisos, si usted ensucia las paredes y todo, en una semana esa casa se le ve, ya se empieza a ver sucia, fea. En un mes, la casa se vuelve un chiquero. ¿Por qué? Porque yo la dañé. Igual pasa con un nuevo corazón, igual pasa con una relación con Cristo. Yo puedo dañar mi relación con Cristo en cualquier momento, si lo ofendo y no le pido perdón, si me vuelvo un hipócrita, hermanos. Y entonces hablo del Señor, y ay, Dios le bendiga, y a todo el mundo Dios le bendiga, pero cojo la tradición y toda la semana vivo en mi carne, no busco al Señor, escucho las predicaciones y no las pongo por obra. Enfrío mi amor por Él. ¿Es posible? Claro que es posible. Claro que es posible. Cualquiera puede volver a recaer en los pecados de antes de los cuales salió. Por supuesto, cualquiera puede recaer. Dios le da a uno un nuevo corazón con el nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo bautiza, nuestro interior es transformado, es regenerado, dice la palabra en Tito. Pero eso no significa que con esa nueva creación que ahora soy yo pueda seguir viviendo de la manera que vivía antes y ya no me va a afectar. Yo era adicto a la pornografía y entonces el Señor me ha dado un corazón que no me da deseos de mirar la pornografía, pero por accidente la vi y dije, oh, qué cosa tan desagradable. Pero ya no me afecta y vuelvo y la miro y vuelvo y la miro. Hermanos, quedo preso otra vez. Es la insensatez y la locura de estos errorzazos que tienen los bautistas, mis hermanos. ¿Cómo van a tener doctrinas tan espantosas como la predestinación? Doctrinas tan espantosas como el salvo siempre salvo. Peco y sigo pecando y voy para el cielo. No. Es mi arrepentimiento continuo, mi arrepentimiento genuino con Dios y el buscar una relación con Él. A mí que me interesa que me vean en qué iglesia me congrego. A mí que me interesa que los demás me vean bien por fuera y así. Si Dios está viendo mi corazón podrido y dañado.
La gente piensa que la idolatría es únicamente los muñequitos y las fotos de las estatuicas y que eso es únicamente la idolatría. No, hay gente que es idólatra al trabajo. Sí, adictos al trabajo. Adictos. Y que tengo que ahorrar y solo se la pasan es trabajando. No tienen vida familiar, no tienen vida con Dios, ni siquiera cuidan su salud. Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y todo es trabajo y trabajo. Pues hermano, va a dañar ese cuerpecito y cuando le venga la enfermedad, ahí sí, ¿quién le va a ayudar? Entonces, rompemos principios del Señor porque muchas veces ni siquiera los conocemos. ¿Y por qué no los conocemos? Porque no los leemos, no los estudiamos. Cuando yo dedico tiempo a la palabra de Dios, me hago sabio. Me hago sabio, la palabra de Dios me da una sabiduría impresionante. Yo quiero leerles, ya estoy cerrando el tiempo, el mensaje, pero yo quiero leerles lo que leía en el Proverbio 14, que es el versículo del día de ayer. Proverbios capítulo 14. Mire esta reflexión tan impresionante. Dice el versículo 15, Proverbios 14, 15, dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Cuando uno piensa, medita bien las decisiones como las va a hacer, las toma con Dios, con Él, con una convicción, con una seguridad, con sus autoridades, que uno se deja guiar por el Señor. Mira lo que dice el versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal. O sea, la persona entendida en Dios, la persona que tiene ese temor de Dios, se aparta del mal, deja de hacer las cosas malas porque sabe que Dios le está viendo, porque ya Dios le reprendió, ya Dios le dijo, eso no se hace, y la persona lo deja de hacer. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y miren, yo leía esto y me salía toda una predicación. ¿Cuánta gente vive por ahí confiada en la vida? Y le pasa cualquier cosa mala y dice, bueno, esa era la voluntad de Dios. Y entonces no, vinieron y lo robaron y, bueno, era la voluntad de Dios. Y toda la voluntad de Dios, la persona le va como a los perros en misa y, ay, la voluntad de Dios. Hermano, qué confiado está en usted mismo. Qué insensato. Si Dios habla, Dios tiene tiempos, Dios dice muévase, Dios dice haga, Dios dice sea diligente, y uno ahí confiado y todo es confiado y en una tranquilidad. No es tranquilidad, es pereza, es indiligencia, es incredulidad. Está la persona llena de sí misma y no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. No ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Es falso todo lo que la persona tiene y se destruye en cualquier momento. Esa es una casa sobre la arena que en cualquier momento golpea el mar, viene el viento, sopla con fuerza y la casa cae porque no está fundada sobre los principios, la roca que es Cristo, que Dios me habló, que Dios me sustentó, que Dios tiene un propósito en mi vida y ese propósito es el que define mi vida. No, todo es confianza, todo es placer. Todo es tranquilidad, todo es relax, todo es yo. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios allí? Yo leía este proverbio y decía qué impresionante, ¿verdad? La sabiduría que hay en la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Qué cosa tan impresionante cuando Dios es el centro de la vida de uno, cuando el Espíritu Santo es el que lo dirija y lo pastorea a uno, cuando el Espíritu Santo es el que le enseña a uno, le habla y uno aprende a escuchar la voz del Señor, que esa es otra cosa, aprender a escuchar la voz del Señor, aprender a reconocer cuando el Espíritu Santo me está hablando. Voy a leer este versículo que se encuentra aquí en Isaías, en el capítulo 63, versículo 14, dice: el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Dios siempre estuvo con ellos. Si usted mira el contexto completo de por qué va a venir un día el juicio de Dios sobre su propio pueblo, hermanos,
no va a venir porque Dios sea un Dios furioso y lleno de ira. Entonces dice, ¿sobre quién descargo mi ira? Sobre este, venga para acá y lo voy a fregar a usted. No. Dios es un Dios tan lleno de misericordia, usted lo ve en la Biblia dando tantas oportunidades, hablando con tanto amor y con tanta paciencia a las vidas, enviando su Espíritu. Él es la gracia, el Espíritu Santo es la gracia, es el favor de Dios, es el corazón de Dios con nosotros, que nos hace buscarlo, que nos hace entender que estamos mal en algo, que decimos, Señor, en medio de mi necesidad, yo sí te voy a buscar, Señor, mira, todos estos males me vinieron por yo andar descarriado, por yo andar de religioso, Señor, pero no más, yo ahora, Señor, me voy a meter de verdad contigo, Señor, y tengo un arrepentimiento genuino, sincero. No soy perfecto, ojo a eso, no soy perfecto, pero estoy buscando a Dios y sigo adelante y me sigo esforzando. Esa disposición me lleva. Mire aquí el versículo 10, es que quisiera uno leer y leer y leer la palabra, hermano, y no terminar. Dice Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Espíritu Santo es una persona que se entristece, que convence, que habla, que dirige, que pastorea, que se enoja. Es una persona con la cual yo debo tener una relación. ¿Se me molesta el Espíritu Santo? Claro que se me molesta. Se me molesta. Me dice, hombre, yo le he dicho que no haga eso más y usted sigue y sigue. No, no más. Y se me aparta. Y se me va. ¿Y qué hago yo sin el Espíritu Santo? Nada, vuelvo a ser don miserable. Es una persona el Espíritu Santo. ¿Y cuándo el pueblo del Señor va a entender esto? Que el Espíritu Santo está mirándonos, viéndonos en todo lugar, escuchándonos cómo hablamos. Entonces cuando usted dice algo de más, ¡bum!, viene adentro el golpe y usted dice, uy, Señor, ¿qué hice? ¿Qué acabo de decir? Ya la embarré porque ya salieron las palabras de mi boca. ¿Cómo las arreglo? Ya no puedo. Y el Espíritu Santo le dice a uno, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Cómo evito eso? En la llenura del Espíritu Santo. Él me da el dominio propio. Antes de yo sacar la palabra, Él me habla así como en microsegundos y me dice, recuerde su problema de imprudencia. Cierre la boca. Y uno, Él es el que da todo eso. Pero mire lo que pasa. Y esto es terrible. Dice, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Qué terrible lo que hemos hablado tantas veces ya, hermanos. Qué terrible esto, mis hermanos. Qué terrible que el Espíritu Santo, se le enoje a uno y que sea Dios mismo enemigo de uno. Qué locura, hermano, por haber escogido una religión, por rebelarme contra Dios, por burlarme de sus principios. Yo le quiero decir algo. En estos años de ministerio he visto con mucha tristeza que hay gente que le encanta que uno ore por ellos, les encanta que uno ore por ellos, les encanta que uno los visite, se alegran cuando lo ven a uno, gente que dice, ay, es que usted entra en la casa y se siente una presencia tan linda, y se siente la paz cuando se está ahí, pero tan pronto uno habla, hermano, la gente lo quiere sacar a uno corriendo de la casa. ¿Por qué? Porque muchas veces que uno habla lo que Dios le pone en el corazón. ¿Y qué le pone Dios en el corazón a uno? Exhorto a esta persona que está de religiosa. Anda de religiosa. Es gente dura. Es gente que no me ama. Es gente que está dispuesta a ofrendar, a diezmar, a servir, a hacer lo que sea, pero que no quieren estar un instante conmigo. No lo soportan. No soportan la oración. No soportan mi presencia. No la quieren. Quieren todo lo demás, quieren la sanidad, quieren la bendición, quieren la prosperidad, quieren la familia, quieren todo, pero no quieren un instante en la presencia de Dios. No lo quieren. Y odian a Cristo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Yo lo he visto en 15 años caminando con Dios. He visto cristianos que odian a Cristo. Lo he visto. Pues lo he visto. Lo he visto. Y no está ahí en los evangelios registrados. Échele una leidita al evangelio de Juan para que usted vea. Sus propios discípulos, sus propios hermanos lo odiaban.
pero sus propios discípulos, los que estaban con el Señor, cuando les dice, si ustedes no comen mi carne y beben de mi sangre, no pueden, no van a tener parte conmigo. Y dicen, uy, no, qué palabra tan dura es esta, ¿quién puede con esto? Y dice la Biblia que desde ese día muchos dejaron de estar con él. Se le puso tan templada la cosa al Señor en el ministerio porque lo seguían multitudes, y cada vez que él veía una multitud, él sacaba una palabra fuerte y los sacudía, a ver por qué era que estaban con él. A ver si es que lo amaban a él o qué. Jesús no vino por las multitudes, Jesús vino a ser discípulos. Y si Jesús vino a ser discípulos y nos dio la orden a nosotros de hacer discípulos, ¿por qué nosotros estamos buscando el templo y la multitud en ese templo? ¿Multitud de qué? Multitud de chismosos, multitud de ladrones, multitud de morbosos, multitud de groseros, multitud de mentirosos. Esto es lo que hay en las multitudes en la mayoría de templos. Multitud de gente que se dice cristiana y vive en el mundo, en el pecado, en la carne. Vaya y mírele las casas como son. Vaya y mírele las vidas como son. ¿Está el Espíritu de Dios en sus casas? No, no está. No está. No habita la presencia de Dios en esas vidas. No, no está. Y si el Señor no está, ¿qué hay ahí? Yo pregunto, si el Señor no es el Señor de esa casa, ¿quién es el Señor de ellos? El otro. Échele una leidita al Evangelio de Juan para que el Señor lo confronte. El Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él, les dijo, ustedes hacen las obras de su papá el diablo. Y se le pusieron bravos. Le dijeron, no, ¿cómo se te ocurre? Nuestro padre es el Dios de Abraham. Y dicen, no, si ustedes fueran descendientes de Abraham, harían las cosas que Abraham hizo. Y Abraham amó a Dios, pero ustedes no. Me quieren matar a mí porque les hablo la verdad. ¿Y qué le dijeron? Es que tú tienes un demonio, Jesús. Estás endemoniado, Jesús. Imagínese, hermano, a Jesús le dijeron que estaba endemoniado. Al Hijo de Dios, ¿qué más va a pasar con nosotros los pastores? Que ese hombre es terrible, es un hombre terrible, terrible, que es un monstruo y que... por hablar la verdad, por ser un hombre recto, íntegro, como la Biblia dice que tengo que ser, decirle las cosas por su nombre. Yo tuve enemigos desde que me convertí, tuve enemigos en el cristianismo. Claro, cuando me empezaron a dar la oportunidad de predicar, predicaba sobre la pornografía y no me regañaban, que no dijera la palabra pornografía en el altar, que eso era pecado. Imagínense lo que la palabra dice. Dios le llamó a su pueblo, al pueblo de Israel en Ezequías. El Señor en Ezequiel, les mandó decir, óyeme tú, ramera. Así le dijo el Señor al pueblo de Israel, ramera. Imagínense. Invitáramos hoy a predicar al profeta Juan el Bautista a nuestras iglesias. Hermano, lo echan de la iglesia, Juan. Entra Cristo a predicar a la iglesia y lo sacan a piedra, hermano. Entonces esta es una reflexión para que nosotros hoy meditemos, recapacitemos qué estamos haciendo, si nosotros queremos realmente con Dios una relación. Seamos hoy sinceros con Dios, ¿qué queremos con Él? Mucha gente no ha recibido el Espíritu Santo y yo no tengo la respuesta de por qué no lo ha recibido. Yo solo le quiero decir algo, yo recibí el Espíritu Santo a las pocas semanas de convertirme. ¿Por qué? Porque era lo que yo más quería. Yo quería ser una persona diferente. Yo no quería seguir en el pecado, yo no quería seguir en la maldad, yo no quería más el mundo, yo no quería eso, yo quería ser una persona diferente. Y eso sí le decía al Señor, le decía, Señor, yo quiero servirte. Y miraba a esos hombres de Dios allá delante mío en el altar, miraba al pastor Antonio ministrando, miraba al pastor Pablito, un hombre santo de Dios, y yo le decía al Señor, yo quiero eso, así quiero yo ser, Señor. Y no sé por qué, yo le decía a Dios, yo quiero ser un general, Dios, en tu ejército. Eso le decía yo al Señor, quiero servirte. Cosas que ni sabía por qué se las decía, pero había un deseo en mí. Y ese deseo no se ha apagado en 15 años. Ese deseo ha aumentado. Y batallas y conflictos y pruebas y todo lo que usted quiera y ataques. Pero el deseo está. Y me hacía meditar mucho el pastor Mauricio el viernes. Él comparó la vida cristiana como con el monte Everest. Y él decía, no todo el mundo puede llegar a la cima del Everest.
Muchos pueden intentar, muchos pueden llegar hasta sus inicios y tomarse una foto, pero a la cima tiene que ser una persona especial, calificada, preparada en todos los aspectos, física, psicológica, emocionalmente, porque si no, no llega. Mueren. Y hablaba de creo que son 4 campamentos o algo así, 4 estados diferentes que hay para llegar hasta allá, cada uno en una altitud diferente. Y bueno, lo que me quedó más de la reflexión fue eso, que la vida cristiana es una vida cristiana en ascenso. Y hoy muchos están en la planicie. Y en estos años, a la gente que yo he visto apartarse de Cristo como los pámpanos, que se secan y se echan al fuego, los vi en una planicie y después de la planicie no siguieron subiendo, llegaron a un punto que se quedaron quietos, al quedarse quietos su vida se volvió plana y de lo plano pasaron al descenso. Y eso es natural cuando yo no busco a Jesús, cuando yo no quiero hacer su voluntad, cuando el pecado es más fuerte en mi vida, mi carne es más fuerte, el mundo me gana y no tengo mi voluntad rendida a Él. Estoy lleno de idolatría, estoy lleno de mixturas en mi vida. ¿Qué son mixturas? Dios y el mundo, Dios y el mundo. Me voy a ganar el mundo, entonces me tengo que hacer como el mundo. Entonces, si el mundo se ríe de los chistes horribles, yo también voy allá y me río con ellos porque tengo que ganármelos para Cristo. ¿Y la familia cómo me la gano? Estando todos los días en la casa. Con ellos allá todos los días en la casa, así me voy a ganar a mi familia para Cristo. No, se van a ir todos juntos para el infierno. Con todo y el cristianete. Sí, claro. Es un cristianete. Está en contradicción a lo que el Señor dijo que era el precio que pagaba un verdadero discípulo. Debía aborrecer a padre, a madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, esposos, aún su propia vida, tomar la cruz y seguirle. Pero la gente no quiere eso. Y la gente que a mí me detesta en el Evangelio es porque tengo este carácter y soy así radical con Dios y hablo estas palabras. No me detestan porque yo sea Carlos, me detestan por esto. No soportan la palabra de Dios porque odian a Cristo. Aman una religión, aman, que eres una hermosura y aman la adulación y las palabras lindas y toda la inmundicia, todos los huesos secos y toda la podredumbre guardada, sepulcros blanqueados, dijo Jesús. No yo, Jesús, sepulcros blanqueados les dijo. Hipócritas, generación de víbora, les dijo Jesús. Jesús, no yo. Jesús fue el que les dijo así, generación de víboras. Jesús fue el que los llamó perros. Jesús fue el que los llamó cerdos. Jesús les dijo, no les den las perlas a los cerdos. Fue Jesús el que les puso esos nombres, no yo. Pero la gente lo odia a uno, no por uno, sino porque odian al Señor. Entonces yo necesito entrar en esa dimensión con Dios, de definirme qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer yo? Si quiero al Señor, ¿lo quiero seguir a Él? ¿O quiero una religión bien suave y bien relajada, donde no me digan que estoy mal, sino donde todo lo contrario, me hagan sentir, wow, lo mejor? No. Si uno viene sucio del mundo, lo primero que el Señor va a hacer es lavarlo. Y para lavarlo lo cogen a uno y uno no la pasa bueno. Le exponen toda su suciedad, todo su pecado. Y ahí es donde mucho cristiano no aguanta. Y dice, no, yo no soporto que me estén hablando de pecado todo el tiempo. Yo no quiero más eso. Que me hagan promesas, que me digan que me va a ir bien, que me digan que está bien que yo no ore, que está bien que yo no lea la Biblia. Ya llevo 10 años de cristiano y no he leído la Biblia completa, pero no importa porque Dios me ama. Dios jamás va a dejar de ser Dios. Bueno, misericordioso, amoroso, pero Él le va a dar el justo pago a cada persona por sus obras. Y usted dice que es cristiano y nunca ora, usted dice que es cristiano y ni siquiera ha leído la Biblia completa, una sola vez no la ha leído. ¿En cuántos años? ¿Cuántos años? Yo le pregunto. ¿Cuántos años? Y no ha leído la Biblia una sola vez. No, las palabras de Dios, de su Salvador, de su Creador, de su Proveedor, no le interesan.
Entonces es una reflexión que me hace a mí recapacitar. El Espíritu Santo viene para hacer estas reflexiones, decir qué es lo que ustedes buscan, qué es lo que quieren. Entonces si usted es sincero con Dios y usted le dice, Señor, vamos a hacer un trato, mira, tú me bendices, tú me das todo lo que yo te pido, me das una vida plena en esta tierra, me das una buena familia, me das la casa que yo quiero, me das los gustos que yo quiero, incluyendo vacaciones, incluyendo el carro, incluyendo la platica que necesito. Tú me das todo eso y yo voy a la iglesia y yo diezmo, hagamos ese trato, Señor. Dios le dice, listo, trato hecho. El día del juicio final nos vemos. ¿Y qué va a recibir esa persona? Las palabras de Jesús, siervo malo, negligente y perezoso. No, oh buen siervo, el que nunca oró, nunca fuiste un intercesor, no le predicaste a nadie, no hiciste nada con lo que te di, bravo, bienvenido al cielo. No, echen una leidita a Mateo 25, ahí está escrito clarito. Nosotros pudiéramos hacer esto en una vigilia, mis hermanos. Todo lo que yo les estoy hablando, leerlo capítulo por capítulo, leerlo para que se den cuenta que son las palabras de Dios y no las mías, pero con profundo amor y preocupación les hablo como pastor responsable de sus almas, de su salvación. Veo una iglesia distraída, veo una iglesia desentendida, veo una iglesia dormida, veo una iglesia en afanes, en preocupaciones de las cosas de esta tierra. No veo una iglesia amorosa por Cristo, no veo una iglesia que pida el Espíritu Santo. Les pasaron los años y nunca nacieron de nuevo. Veo una generación que puede estar como esa rama, peligrando a cortarse ya del todo y a caerse. ¿Cuáles son las ramas que uno corta? Las feas. Las feas, las ramas que están ya malucas, esas son las que se cortan de un palo. Y hermanos, es urgente este llamado. Es urgente este llamado. El Espíritu del Señor quiere traer consuelo, el Espíritu del Señor quiere traer libertad, quiere traer sanidad interior. El Espíritu Santo quiere traer vida, ministerios. Mire, tengo todo un estudio aquí de todo el montón de versículos. No mencioné uno solo. El Espíritu Santo es el que escoge, el Espíritu Santo, mire, nombra a ministros de la iglesia. Eso está en Hechos, capítulo 20, 28. Dirige decisiones de la iglesia, Hechos 15, 28. Elige misioneros, Hechos 13, 2. Envía misioneros, Hechos 13, 4. Dirige la obra misionera, Hechos 8, 29, 39. Hechos 16, 6 y 7. El Espíritu Santo, su obra en individuos, mora en nosotros, Juan 14, 16, 17, Romanos 8, 11, 1 Corintios 6, 19, nos reprende de pecado, Juan 16, 7 al 11, nos da vida nueva, Juan 3, 5 al 6, nos hace realizar el amor de Dios, Romanos 5, 5, nos da el poder de testificar, Hechos 1, 8, Hechos 6, 9 al 10. Tengo una lista impresionante de todo lo que hace el Espíritu Santo, una lista larguísima. No mencioné uno solo de esos aspectos porque no vengo aquí con un estudio bíblico, vengo con palabras del corazón, con la tristeza y la preocupación que Dios ha puesto en nosotros los pastores por sus vidas, mis hermanos, para que se levanten, para que tomen su lugar en la iglesia de Jesucristo, para que vuelvan al árbol de vida que es Cristo Jesús, para que reciban el poder del Espíritu Santo, para que con ese poder sientan lo que es orar en el fuego de Dios, en esas lenguas, cuando uno comienza a orar y siente que la gloria de Dios está ahí. Shama, Jesi, Geneki, Ya, Ondele, Jeshi, Senei. Es eso, mis hermanos, es ese poder que Dios quiere dar y dar en abundancia. Pero la iglesia lo necesita anhelar, lo necesita pedir. Vamos a orar y vamos a buscar esto del Señor. Y cada uno allí es donde esté. Yo le digo una cosa, no fui yo el que le hablé hoy. No fui yo el que le hablé hoy. Usted allá en lo que haya recibido hoy de parte del Señor, allí donde está, incline su rostro, comience a orar y dígale, bueno, mi Señor, en lo que me reprendiste hoy, yo lo recibo, lo acepto y yo voy a salir de esta tibieza, Señor. Al tibio tú lo vas a vomitar y yo no quiero ser vomitado. Dígale eso hoy al Señor.
Yo no quiero más esta religión, esta falsedad que estoy llevando. Yo quiero realmente una relación contigo, mi Señor. Yo no le voy a servir al diablo. Yo no le voy a servir a Dios y a las riquezas. No, yo solo te voy a servir a ti, Señor. Lo que tengas que hacer conmigo, ponerme, quitarme, darme, lo que quieras hacer, Señor, conmigo, sustraerme, lo que quieras hacer, hazlo. Dígale al Señor, pero yo no me voy a perder. Yo no me voy a perder, yo no voy a ser un siervo malo, no, Señor, yo quiero estar contigo, quiero conocerte, quiero aprenderte a conocer, Espíritu Santo. Comience cada uno ahí a hablar con el Señor, a decirle a Él, Señor, yo quiero esto. Precioso Dios, maravilloso Rey, queremos es la libertad que tú das. Queremos es tu libertad, Señor. Precioso Dios, precioso Rey. Precioso Dios. Precioso Dios. Espíritu Santo. Esta es una obra que yo no puedo hacer, Señor. Es una obra que solo tú puedes traer sobre las vidas. Convicción de cómo, Señor, nosotros te estamos tratando. Y yo también aquí me arrepiento delante de ti, Señor. En todo lo que esté hoy mal delante de ti, yo también me arrepiento, Señor. También me arrepiento, Señor. Y como te decía Agur allá en el libro de Proverbios, no me des riquezas ni pobreza, Señor. Manténme del pan necesario, Señor. No sea que me abunde, Señor, y diga quién es Jehová, o que faltándome, Señor, yo hurte y blasfeme hacia el nombre de mi Dios. No, mi Señor. Nos trajiste a esta tierra, Señor, del sueño americano, pero nosotros no vamos a vivir por estas cosas tan bobas, tan tontas, Señor. No queremos caer en esta trampa, Señor, del diablo, de esta comodidad y de este placer y esta terrenalidad. No, mi Señor. No nos trajiste acá, Señor, para traer un avivamiento. No nos trajiste, Señor, para estar pensando en tanta bobada. Hoy, Señor, nosotros nos despojamos de todo esto y nos humillamos delante de ti. Y sí, Señor, queremos ser usados, queremos ser instrumentos de poder, pero no has podido derramar tu gloria porque aún los odres no están listos. Aún los odres no están listos. Y tu palabra dice que el vino nuevo se debe poner en un odre nuevo, no en un odre viejo, porque se echan a perder los dos. Se desperdicia el vino y se daña el odre. Por eso queremos, Señor, ser quebrantados. Quebrántanos, Señor, lo que tú tengas que hacer, quebrántanos. Y trae, Señor, realmente un cambio en nuestras vidas. ¿Qué estar viviendo la religión de otro? ¿Qué estar siguiendo a un hombre o al otro? Y entonces mirándole los defectos al pastor y mirando eso para justificar mi religión, para justificar que yo no quiero nada contigo. No, eso sí está terriblemente mal, Señor. Queremos una realidad. Y nos humillamos hoy todos como iglesia delante de ti. Todos, Señor, nos humillamos y te pedimos perdón, Señor. Estamos aquí para pedirte perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Nos humillamos ante ti, Espíritu Santo. Y yo, Señor, como tu siervo en este lugar, te pido perdón por todo lo que he dicho mal, por todo lo que he hecho mal, Señor, por todo lo que he hecho sin ti, Señor, cuando te quité, Señor, el control de la iglesia y lo tomé yo, Señor, por todo lo que, Señor, he hecho en mi fuerza, en mi carácter, en mi ímpetu. Yo te pido perdón, Señor, pero quiero regresar, Señor, a ti completamente y ser simplemente, Señor, un instrumento. La guitarra no es la que se lleva la gloria se la lleva el que la toca, porque si la guitarra no se toca bien, eso suena horrible, hace puro ruido. Pero, Señor, la gloria se la lleva es el músico, el maestro. Y eso quiero ser yo, Señor, una guitarra para ti, un instrumento para ti, Señor, que tú usas con poder. Nunca alaban y exaltan el instrumental quirúrgico de un cirujano plástico, Señor, o de un cirujano de corazón, o de un neurólogo, Señor. Lo que ellos no exaltan la sala de operaciones y el instrumental, no. Lo que exaltan es a la persona que lo hizo por sus talentos, por la forma en que lo hizo. Y ese eres tú, mi Jesús. Tú eres el único que tiene que llevarse la gloria, no nosotros. No nosotros, mi Rey. Si es que nosotros solo somos vasos en tus manos, vasijas en tus manos, Señor. Y síguenos moldeando, Dios. Saca del carácter lo que no debe estar. Y quítanos todas estas fechas y todas estas cosas mundanas, Señor, que son horribles.
Y permítenos celebrarte todos los días, Señor, no solo el domingo. El domingo es que nos unimos como hermanos para tener un culto juntos, pero ayúdanos a tener un culto todos los días, a tenerte un culto diario, Señor, a ti. No se hacía así en Israel, así se hacía. Debía arder el fuego todos los días debía haber pan fresco. Todos los días había pan fresco, Señor. Allá en la mesa de los panes de la proposición, Señor, había pan fresco todos los días, Señor. Todos los días había sacrificios. Tú le enseñaste a tu pueblo a un culto diario. Tú nos enseñaste orando, Señor. El Padre Nuestro que los católicos repiten sin entender. Tú dijiste, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Ah, bueno, Señor, allá en el Evangelio de Juan tú dijiste que tú eres el pan que descendió del cielo. Danos ese pan, danos tu vida, Cristo. Danos tu Espíritu Santo. Y queremos andar contigo, Señor, caminar contigo. Espíritu Santo, yo te he visto y tú no eres una nube o una fuerza. No, Señor, tú eres una persona. 2 veces te he visto, mi Señor. Te he visto poniéndole armaduras a las personas. He visto eso, Señor, como vienes y le pones una armadura impresionante a alguien para levantarlo como guerrero, como instrumento. Yo vi esas cosas, mi Señor. ¿Quién me lo va a robar? ¿Quién me va a decir que lo que vi no es así? Es verdad, Señor. Y he visto tu obra, Señor, en mi vida todos estos años, sacándome de los vicios. Tú me sacaste de la pornografía, me sacaste de las mujeres, tú me sacaste de la lujuria, de la lascivia, de la fornicación, Señor. Tú me sacaste del resentimiento, Señor, de la amargura, de la falta de perdón. Tú me sacaste de cárceles, Señor. Sigue obrando, Señor, en nosotros y sigue haciendo esta obra poderosa de liberación en las vidas, mi Señor. Liberta las vidas, mi Señor. Liberta, Señor, a tu iglesia que ha caído, Señor, en comodidad, que ha caído en un estancamiento, que su vida, Señor, dejó de ir en ascenso y ahora va en descenso. Ayuda, Señor, a que se cambie ese camino, Señor, a que hoy tu pueblo pueda ser entendido, Señor, y apartarse del mal, a tomar el camino de la sensatez. Hoy tu pueblo ha escuchado palabras, Señor, tuya, de sabiduría, de consejo, Señor. Por favor, obra. Obra, Señor, sobre aquel que está a punto de ser desgajado, aquel que está a punto de perderse, aquel, Señor, que tal vez ya está, Señor, separado del árbol. Obra, mi Señor, para que regrese a ti. Tú estarás feliz de recibir a todo aquel que venga a ti. Tú eres el padre de los hijos pródigos. Tú fuiste el que enseñó esa parábola del hijo pródigo. Y el hijo pródigo, Señor, estaba entre los cerdos. Ya había desperdiciado toda su vida y estaba ya entre los cerdos, pero regresó a ti y le recibiste feliz, gozoso. Eso nos habla de que podemos volver a ti, Señor. Si alguno de mis hermanos, Señor, de hijos espirituales, hijos de esta casa, Señor, hoy está entre los cerdos, tráelo, Señor, a ti nuevamente. Tráelo a ti, mi Cristo. Si alguno, Señor, ha sido desgajado, vuélvelo a insertar, Señor, a través del arrepentimiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, le dé convicción. Hoy te pido, Espíritu Santo, que hagas la obra que para mí es imposible, porque estas palabras las he hablado por años y años, y la gente ha preferido irse de la iglesia. La cogen contra mí, me cogen rabia, me cogen bronca, hablan mal de mí y luego se van, Señor, quejándose. Muchos ni siquiera me han dado la cara, pero han sido tus palabras, mi Señor, y sé que en gran parte has usado mi carácter, Señor, para que la gente se estrelle, Señor, para que la gente entienda que tú eres roca de tropezadero. Eso fue lo que dice tu palabra, que eras piedra en la cual el religioso iba a tropezar. Y queremos es una relación, Señor. Yo te pido eso. Una iglesia llena, Señor, de hijos espirituales, hijos que te amen, Señor, hijos que quieran seguirte, que tengan una relación linda contigo. Yo no te estoy pidiendo gente perfecta, yo no te estoy pidiendo los más talentosos y los más inteligentes del mundo, no, te estoy pidiendo adoradores, Señor, eso te estoy pidiendo, adoradores en espíritu, gente que te quiera adorar, gente que te quiera amar, gente que te quiera conocer, gente que quiera el cielo. Eso es lo que te estoy pidiendo, Señor. Estamos orando por almas nuevas, Señor, pero yo no puedo invitar a la gente allá en London, Señor, yo no puedo armar una campaña allá en Montreal, Señor. Son mis hermanos los que están en cada lugar allí, Señor, que deben organizar, orar, buscar, Señor. Nosotros aquí en New Brunswick tenemos esa tarea, Señor. Estamos solos, no conocemos a nadie, pero queremos almas, queremos esas almas, Espíritu Santo. Llévanos a esto, mi Señor, por favor. Llévanos a esto, Señor. Queremos un tiempo nuevo. Queremos un tiempo nuevo como iglesia. A ti te lo pedimos, Dios.
atamos, ligamos y encadenamos toda la violencia, todos los espíritus inmundos que hayan tratado de venir con nuestras vidas. Padre, ahora liberta, Padre. En el nombre de Jesús, te pido precioso. Desciende. Ángeles, ahora, ahora. En el nombre de Jesús, en el tiempo de la liberación, en el tiempo del Señor, el Señor te tiene siempre preparado. No sabíamos cómo hacerlo, pero tú sabes cómo hacerlo, Padre. Padre, por eso recibe honra. Dios, gracias. Honra, aleluya. Vamos, iglesia. Dulce Espíritu de Dios, precioso, maravilloso Rey, dulce Espíritu de Dios, hermoso y precioso Espíritu de Dios, y tu presencia, mi Señor, es tu presencia la que pone el sello de que fueron tus palabras, de que fuiste tú, Señor. Haz la obra, Señor, allí en las vidas. Trae fuerza, Señor, a todo aquel que está débil, a todo aquel que te lo está pidiendo, Señor. Gracias, Dios. Yo sé que hay personas que están débiles en la fe y que le están pidiendo al Señor fe. Yo puedo sentir eso. Personas que le están diciendo, Señor, dame fuerzas en mi fe porque me faltan fuerzas, me siento muy débil. Mire lo que dice la palabra en el libro de Isaías: los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Dice, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice, los que esperan en Jehová. Espere usted en Dios, mi amada hermana. Espere en Dios, que allí, en la quietud, en el reposo, en la paciencia, Dios va a obrar. Fortalezca su fe mirando hacia atrás lo que el Señor ya ha hecho por usted. Y ese Dios que le salvó antes, que le sanó antes, que le libertó antes, que le proveyó antes, lo va a seguir haciendo hoy y siempre, porque es el mismo Dios. Él no cambia. Él no cambia, es el mismo Dios lleno de amor y de compasión. Deje que el Señor le visite. Búsquele, enciérrese, vuelva a ser esa mujer de los pies de Jesús, esa mujer que se postró se arrastró para tocar el borde de su manto. Vuelva a ser esa mujer, vuelva a ese punto de humillación hasta que logró tocar el borde del manto del Señor y ser sana. Haga eso, mi hermana, haga eso. El mismo Cristo está pasando otra vez por su vida. Vaya y busque su sanidad, vaya y busque su liberación, vaya y busque su bautismo. Él lo tiene para usted. Él lo tiene para usted. Y para usted, varón, que ha aplazado las cosas de Dios y que las ha postergado. Este es el tiempo para que usted busque a Dios, mi hermano. Este es el tiempo y no hay otro. Este es el tiempo. Es el tren. O se sube o lo deja. La palabra del Señor nos advierte. Y se cerró la puerta, dice la Biblia. Y se cerró la puerta. La puerta no iba a permanecer abierta todo el tiempo. Llegó un momento en que se tuvo que cerrar. No permita que el Señor le cierre más la puerta. No deje escapar esta oportunidad de meterse con Cristo. Pague el precio. Pague el precio. Para yo estar aquí parado, ministrando, hablándole estas cosas, me ha tocado pagar un precio. Me ha tocado enfrentar de todo, mi carne, mi familia, enemigos, aún mi propia iglesia cuando se me levantó en contra. Me ha tocado enfrentar el diablo mismo, me ha tocado enfrentarlo para poder estar acá.
Por eso de ahí ha venido la autoridad y lo que Dios me ha dado. Y esta fe que tengo en Él, porque sé que Él no va a cambiar jamás. Y que Él no es mentiroso. Lo que Él me ha prometido, Él lo va a hacer. Y Él va a traer un avivamiento aquí a Canadá. Él lo va a traer. Y nos va a usar en ese avivamiento. Sí, amén. Porque Él lo ha dicho. Padre, te damos honra y honor a ti. Te damos gloria. Que sabemos que lo que has dicho lo vas a hacer, Dios. A ti damos la gloria. Gracias por tu presencia, mi Jesús. Avívanos y fortalécenos a todos, mi Señor. Y yo no solo quiero ser un instrumento tuyo, no. Yo quiero, Señor, ser un adorador, estar ahí botado a tus pies. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo anhelo. Cuando lo leo de la Magdalena, de María, Señor, de un Juan, eso es lo que yo quiero, un Zaqueo. Eso es lo que yo quiero. No busco la gloria aquí, no busco una multitud, un edificio, una casa, no. Yo quiero estar contigo. Estar contigo. Al cielo quiero llegar, claro. Estar allá danzando, Señor. Yo quiero danzar allá para ti. Toda la eternidad. Ayúdame a hacer esta tarea que me pusiste aquí en esta tierra, hacerla bien. A llegar allá lleno de frutos, ser un hombre fructífero, lleno de hijos espirituales, Señor. Y te lo pido, por favor, mi Cristo. Y de todos estos que me has dado, que no se pierda ni uno, Señor. Que ni uno se pierda, Señor. Esa no es tu voluntad. Tu voluntad no es que nadie se pierda, Señor. No. Tú quieres que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Ese es tu deseo, porque eres un Dios muy bueno. Tan bueno que uno no lo puede ni entender. No puede uno ni entender cómo hay alguien así de bueno y de perfecto como tú. Levanta, Señor, la iglesia aquí en Canadá. Levanta la iglesia, Señor. Levanta a mis hermanas en la intercesión. Levántalas. Y todo el que esté batallando con su familia, con su fe, con su carne, tráele victorias grandes, Espíritu Santo. Tráele victorias grandes. Y yo te pido ángeles, Señor. Ángeles poderosos allí, alrededor de ellos. Y que haya una decisión genuina en el corazón de seguirte a ti, Cristo. No, yo no quiero más religiosos, Señor. Yo no quiero eso más acá. Y no lo va a permitir. Yo no voy a querer más religiosos, gente que se le siente a uno ahí a mirarlo, a cuestionarlo, a que lo esté odiando a uno ahí en la silla y uno predicando y lo están mirando con rabia. Yo eso no, mi Señor, yo no vuelvo a permitir en esta iglesia perros, ni lobos, ni hienas, ni nada de eso. Aquí van a ver son hijos tuyos, Señor, y gente de verdad, genuina, que te ame. No gente perfecta, pero sí gente que te ame. Eso sí, Señor. Pecadores arrepentidos, Señor. Eso es lo que queremos, Dios. Gracias por este servicio, por este tiempo, mi Señor. Síguenos visitando todo el tiempo, Dios. Somos tuyos, nuestras casas se han consagrado para ti. Bendice, Señor, la casa de mi hermano Jorge que la abrió, Señor, para que allá fuera el culto hoy. Trae una bendición, una recompensa, Señor, a él, espiritual te lo pido. Tú lo has bendecido mucho, Señor, en lo material te pido una bendición espiritual. Para él, Señor, que te quiso abrir la casa. En el nombre de Jesucristo. Y bendice cada, Señor, corazón que realmente se dispone para ti. Recibe nuestros diezmos y ofrendas que damos con mucho amor. Lo damos con una gratitud impresionante. Tu palabra dice que nos recompensarás, que nos devolverás, pero no es eso lo que buscamos. Buscamos es honrarte y darte porque te amamos y porque reconocemos que tú eres nuestro proveedor, que eres nuestro Señor. Y como eres Señor de nuestra alma, eres Señor de nuestras finanzas también, por eso te diezmamos. Perdona a todo aquel que te roba. Perdona a todo aquel, Señor, que anda por ahí, Señor, jugando contigo. Perdónalo, Dios. Ten misericordia. Y ayuda, Señor, a que, Señor, la gente se arrepienta y venga a ti de corazón, Dios. En el nombre de Jesucristo. Ato toda la contaminación que salió, todo demonio que salió, toda tiniebla que salió, porque sé que también hay liberación. Ato todo eso, espíritus de retaliación, de venganza, de accidente, de muerte, de calamidad, de insomnio, de división, de injuria, de difamación, son atados y enviados al abismo en Cristo Jesús. Y te damos honra y honor a ti, Señor. Recíbela, mi Padre.
en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, maravilloso Dios. Honra y honor sean para ti, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, bendito sea el Señor, mis hermanos. Les amamos. Los esperamos, espero a las intercesoras el martes, allí, en esos tiempos lindos que Dios nos da el martes, en la mañana. El miércoles allá conectados en el tiempo de intercesión. El jueves nuevamente con las intercesoras y el viernes en el estudio bíblico, mis hermanos. Dios les bendiga. Aleluya.